centros médicos y no médicos en cuanto a la depilación definitiva, a la consecución de la depilación definitiva. Cuando una persona tiene un problema de pelo, de cantidad de pelo sobre todo, y le preocupa realmente, esto le lleva a pensar, bueno, yo querría evidentemente liberarme completamente del problema de pelo. Y entonces empieza una andadura, una búsqueda para saber dónde se lo va a hacer o dónde se lo quiere hacer. Yo tengo que decir una cosa, y es que hasta hace aproximadamente unos 15 años, más o menos, sobre todo en España, porque en el resto de Europa era diferente, la depilación definitiva se hacía con lo que se conoce todavía hoy por hoy como la depilación eléctrica, que es una técnica con una aguja que iba pelo a pelo, y es una técnica que, insisto, en España solo, porque en el resto de Europa estaba controlada por médicos, es decir, se tenía que hacer en centros donde hubiera un médico que siguiera el proceso y demás. Sin embargo, en España lo podía hacer la esteticista. Entonces, digamos que hasta hace aproximadamente estos 15-20 años, todo lo que era la depilación, de la forma que fuere, se relacionaba con la estética, con lo que se conoce como centro estética. Estaba desvinculado completamente con el médico. Sin embargo, cuando empiezan a surgir las primeras máquinas de láser, de luz pulsada, que son diferentes técnicas para hacer la depilación definitiva, digamos que se empieza a vincular con el procedimiento médico, porque de hecho hace 15-20 años, cuando empiezan a surgir estas primeras máquinas, se vinculan y se entregan o se ponen en centros exclusivamente médicos, es decir, en centros donde está la presencia de un facultativo, donde está la presencia de un médico que controla, diseña, programa y evalúa los tratamientos. Pues bien, ¿qué pasa? Ahora mismo esto no es así, y esto yo creo que lo sabemos todos. Hay multitud de centros que ofrecen y hacen el tratamiento de depilación definitiva, y cuando a una persona, insisto, le preocupa este tema, es decir, la cantidad de pelo, lo primero que se tiene que plantear y tiene que elegir libremente es si acude a un centro médico o acude a un centro no médico. Yo me voy a permitir simplemente dar algunas diferencias existiendo en los dos ámbitos, centros honrosísimos, muy profesionales. Pero lo que hoy por hoy está siendo como realidad es que las máquinas que normalmente están presentes en centros de estética, es decir, centros no médicos, son máquinas menos potentes. Porque lo saben muy bien las casas comerciales que ofrecen estas máquinas, indistintamente a centros médicos y no médicos, que estas máquinas, por la potencia que tienen y por su capacidad de hacer la plena eliminación del pelo, si no se tienen en cuenta según qué consideraciones, van a provocar quemaduras y quemaduras de segundo grado, es decir, no hablamos de ninguna tontería. Por lo tanto, si esto se produce en un centro de estética, siempre va a dar repercusiones mucho más negativas que si se producen en un centro médico. No digo con esto que sean más o menos importantes, sino que desde el punto de vista del facultativo va a tener mayores posibilidades desde el conocimiento que tiene, pues de poder evitarlas, de poder prevenirlas, de poder actuar si se producen en cualquier caso. Y por lo tanto, sabiendo esto, ya las máquinas que se ofrecen a los centros que no son médicos van a ser máquinas que tienen menos potencia. Y al tener menos potencia, sintiéndolo mucho, no van a poder eliminar completamente todo el pelo. Si a esto le añadimos que cuando estamos ante un centro médico donde hay un facultativo todos los días y todas las horas, no de vez en cuando, ¿de acuerdo? Si añadimos que además de la mayor potencia que van a tener las máquinas, estos centros, en base a las normativas sanitarias, sobre todo en el caso de Cataluña, pues tenemos que dar la documentación escrita, esto debe suponer para el paciente una mayor tranquilidad en el sentido de que lo que le hayan explicado, pues tiene todo el derecho del mundo a que se lo den por escrito. Y esto es algo a lo que yo animo, es decir, si yo a un paciente le explico que puedo conseguir la plena eliminación del pelo de una determinada forma, sería justo y normal que esa forma que yo le he explicado verbalmente aparezca por escrito. Por lo tanto, yo creo que ante esa primera disyuntiva que se plantea al paciente, si voy a ir a un centro médico o voy a ir a un centro no médico, al menos ahora disponéis de un poquito más de información para hacer una elección completamente voluntaria y de manera consecuente, pues asumir los resultados o no resultados que se hayan podido producir de esta elección que habéis hecho.